Y vamos a otro asunto que ha generado también gran impacto. El Colegio San Ignacio de Alonso Valle informó que uno de sus estudiantes está siendo investigado por presunto abuso sexual cometido contra 4 niñas del recinto, un caso que enciende la alerta respecto de cómo se enfrentan estas denuncias al interior de colegios y liceos. Justamente queremos profundizar sobre esto y estamos junto al director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, que nos acompaña ya en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, cuando conocemos un caso como este, en el cual presuntamente el agresor estaría en tercero medio, las niñas en tercero básico, no se termina de entender cómo en colegios en los que en general, y no solamente en nuestro país, en el extranjero también, se trata de mantener divididos a los niños de diferentes grupos de edad. Se puede tener a un joven en este caso que obviamente tiene que haber tenido algún problema para ir a abusar de niñitas de tercero básico. Sí, es importante también clarificar como que cuando hay un abuso sexual dentro de una comunidad, no solamente es un problema entre esas dos personas, ¿no? Sino que hay un problema en la comunidad que se ha creado un ambiente probablemente que o no ve los abusos, o los ve y los deja pasar, o no los detecta, o si los detecta los interviene de manera incorrecta, ¿no? Entonces, aquí cuando hay un abuso, en general yo diría, como dicen varias personas que se dedican a la investigación, incluso del abuso sexual en contexto educativo, que no hay abuso que se perpetúa fuera de contextos abusivos, ¿no? Entonces, y ahí hacer hincapié en crear y tener como actualizados protocolos de prevención, pero no solo de prevención, sino que de detección, de intervención y de acompañamiento, ¿no? Y acompañamiento a las víctimas y también a todos los involucrados. Es súper fácil para los colegios echarse para atrás y decir esto es un problema del abusador, por lo tanto lo echamos y nos quedamos con la víctima. Y sin transformar a veces, que lo que es necesario, es fundamental, los contextos. Tiene que ver con, más bien incluso con convivencia, con buen trato, nosotros nos llamamos Fundación para la Confianza, entonces me he dado cuenta de que en muchas comunidades educativas hay unos círculos de desconfianza que se repiten y se duplican entre los profesores, los directores, los apoderados, los alumnos, los profesores, y hay una serie de relaciones de desconfianza que al final lo único que hacen es desproteger más a los niños. ¿Y por dónde se parte en definitiva? Porque sabemos de establecimientos que ni siquiera tienen un protocolo, digamos. Son temas donde recién se está comenzando a conversar este tipo de asuntos. Bien, ¿Por dónde se comienza? Nosotros como fundación hemos trabajado con entre 15 o 20 colegios de distintos índole, subvencionados, públicos, municipales, privados, jardines infantiles, ¿no? Y yo diría que en casi todos los casos los protocolos, como no están a la altura ni siquiera de ser un protocolo de prevención de abuso, solamente hay algunas que son cartas de buenas intenciones. Y es importante, ojo, acá yo quiero hacer un hincapié fuerte, quiero hacer un énfasis en que un buen protocolo protege a los niños y también protege a la comunidad. Porque nos pasa mucho que los profesores nos dicen, nosotros no sabemos ya qué hacer, cómo tratar a los niños, mudarlos, no mudarlos, abrazarlos, o no abrazarlos. Disculpa, pero desde lo más básico, ¿qué es un protocolo hoy día? Sí. Porque yo creo que es importante que la gente que nos está viendo de norte a sur del país, ¿es un escrito, es un manual de conducta? ¿Qué es un protocolo? Mira, en general los colegios buscan tener un escrito que no conoce nadie. O sea, se materializa en un escrito, pero es también un posicionamiento ético, de derecho, de cómo ellos van a tratar, cómo van a concebir las relaciones, cuáles son las definiciones, por qué, cuáles son las conductas. En un protocolo entran un posicionamiento legal ojalá desde el enfoque de derechos de los niños. Hay una descripción de cuáles son las conductas, porque muchas veces lo que hacen los colegios, cuando no tienen buenos protocolos, es que se ponen ellos a investigar. Ellos creen que tienen el rol de la policía o de fiscalía, del Ministerio Público, de un juez y además una sanción, ¿no? Aquí, cuando hay un buen protocolo, define, desambigua cuáles son las relaciones. José Andrés, pero a ver, cuando tú hablas de estos círculos de desconfianza, yo no los podría entender después de una situación como la que vimos que pasó en este colegio. ¿Quién podría tener confianza? Cuesta mucho restablecer esos círculos además. Cuando hay, y lo veo porque en la Fundación ustedes tienen mucha orientación gratuita, tienen posgrados respecto de abuso sexual, pero cuando suceden estas cosas, hay
señales previas que nos puedan llevar a pensar, ojo por aquí porque podría pasar algo, en función de, estoy pensando, de prevenir para poder construir estos círculos de confianza? Hacer la analogía con una persona que pretende quitarse la vida, que muchas veces da avisos hasta que finalmente lo hace. En general nosotros tenemos una especie de sesgo cognitivo en que no queremos ver esas señales, ¿no? Entonces, cuando hay formación, cuando uno decide a informarse, a formarse, a hablar del tema, uno comienza a ver cosas que antes no veía, ¿no? Como cuando en cualquier oficio, ¿no? Como cuando uno aprende música, empieza a escuchar algunas notas que antes no la escuchaba, empieza a escuchar algunas relaciones entre notas que antes no se daba cuenta. Aquí también empieza o también en todos los ámbitos, ¿no? Como en meteorología, cuando antiguamente se pensaba que la lluvia lo lanzaban los dioses, y cuando la gente empezó a estudiar meteorología se dieron cuenta que habían indicios, indicadores que hoy día están más o menos ¿Cuáles estudiados. son esos indicios en este ámbito? A ver, aquí es importante, yo no quiero dar una lista de indicadores porque en general son más complejos y muchas veces pueden ser equívocos. Es decir, a veces hay indicadores que podrían ser de abuso sexual, pero también podría ser de un conflicto familiar, de una separación. Pero son señales de alarma, de cualquier modo hay que ponerle atención. Aquí lo importante es que las comunidades se formen de manera seria en conocer los indicadores y conocer los contextos. Yo diría que lo más importante de los indicadores es que son coherentes en un contexto abusivo en general, ¿no? Y cuando hay un contexto abusivo, el abuso no se ve. Cuando hay un contexto empático, el contexto resalta inmediatamente y se puede intervenir de manera clara. Sin eso, nosotros vamos a tener como indicadores equívocos, y ante los indicadores equívocos, en general, y lo hemos visto muchas veces, se actúa de manera también equivocada, que resulta al final en un desmedro de los que han podido ser víctimas, todo, y de las comunidades. Entonces, el contar con protocolos actualizados, socializados, porque muchas veces llegamos a colegios y nos dicen, nosotros tenemos un súper buen protocolo, pero no lo conoce nadie, ¿no? Y el protocolo es una manera de transformar los climas, las relaciones, ¿no? Y no solamente desde la afectividad o de la sexualidad, sino de las relaciones de buen trato, del respeto, el reconocimiento, de las definiciones y el establecimiento de límites. Ahora, si se requieren tanto estos protocolos, ¿es necesario que cada establecimiento, que cada comunidad construya su propio protocolo? Porque quienes echan de menos que esto se vea como una política pública, en definitiva. O sea, acá, cuando más del 90% de la educación es pública en algún grado y un pequeño porcentaje privado, ¿no debiera haber un protocolo base, digamos, que se socialice entre todos, que se enseñe, que sea parte del currículum? Sí. Mira, el Ministerio de Educación tiene algunas orientaciones para crear los protocolos, ¿no? Que lo creamos junto el año 2012. ¿No? En el 2012 creamos unos lineamientos básicos y orientaciones para poder crear los protocolos. Es importante que cada establecimiento se dé el trabajo de ellos, junto con otros, nosotros siempre estamos ahí disponibles para eso, pero hay otras personas también que lo hacen, de poder acompañarlos en la creación y en la validación de los protocolos, porque es importante que cada comunidad tiene realidades diferentes, ¿no? Entonces, un jardín infantil tiene una realidad diferente, un jardín infantil en el sector rural, en una comunidad, no sé, de pueblo originario, tienen características particularidades diferentes, efectivamente, pero no debiera esto, porque hoy día uno puede tomarlo o no. Yo diría dos cosas. Uno, que la Superintendencia de Educación exige que los colegios tengan un protocolo, pero no hay no tiene costos para el colegio finalmente que no cuente con un protocolo. Y si un protocolo que no es suficiente... Es voluntario finalmente es voluntario. Yo creo que aquí, y en algún momento apoyamos un proyecto de ley que ha sido obligatorio, tan obligatorio los colegios contar con un protocolo, que si no lo tenían y ocurría un caso de abuso, los responsables eran el colegio incluso como persona jurídica. Lo mismo que pasa con la corrupción. En algún momento nos dimos cuenta que la corrupción era mucho más extendida de lo que pensábamos y que por lo tanto las acciones de prevención eran fundamentales. Aquí pasa lo mismo y más todavía, ¿no? Andrés, hablabas que crearon estos protocolos hace un par de años. Hace un par de años también que viene esta tendencia de que colegios que habían sido tradicionalmente o de hombres o de mujeres pasan a ser mixtos hoy día. En este caso, el Colegio San Ignacio comienza a ser mixto el año 2015. ¿Tiene algo que ver con esto, preparar a los alumnos en una comunidad en que generalmente empiezan de los cursos más chicos? Por lo tanto, podríamos entender que si efectivamente este alumno es de tercero medio, él no contó con niñitas en el colegio desde hace No estoy justificando para nada, solamente estoy tratando de ver si tiene algo de relación este tipo de transiciones que se hagan de una manera
no sé, más informativa. La vida es hombres y mujeres, sí, pero muchas veces la cantidad de horas que los niños pasan en el colegio, en comunidades que son cerradas, son muy largas también. Sí, yo primero diría que evidentemente, además de que la vida es entre hombres y mujeres, el hecho de que desde pequeños tengan esta relación entre hombres y mujeres, si es que el contexto está bien armado, si es que hay una decisión del colegio de enseñarles a respetarse, a reconocerse, a reconocer las diferencias, los complementos, y todo eso me parece que finalmente desde lo democrático hasta lo ético es una riqueza. Pero si el colegio... Ojo que yo no conozco en detalle el caso del San Ignacio Alonso Valle, pero sí puedo hablar desde afuera, ¿no? Dándome cuenta de que cualquier cambio, sobre todo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes, que no viene con una preparación, generalmente va a tener alguna improvisación, algún perjuicio. Aquí es importante que las comunidades preparen este tipo de cambios porque son importantes, ¿no? Y que vayan con este tipo de protocolo. Muchas veces colegios tradicionales piensan, y eso me ha pasado muchísimo, piensan que sus protocolos son perfectos y que ellos hacen las cosas muy bien. Y cuando nos metemos un poco más nos damos cuenta de que no tienen ninguna formación, no tienen protocolo, no hay socialización, ni siquiera hablan del tema. Esto pasa incluso por cambios de infraestructura. Estoy recordando las denuncias contra John O'Reilly, por ejemplo, sacerdote de los legionarios, donde se llegó a hablar y finalmente entiendo que el establecimiento implementó oficinas transparentes. O sea, hay un tema que no solo va en las conductas, no solo va en socializar estos temas, sino que se requieren a veces cambios hasta en la propia infraestructura del establecimiento. Sí, mira, yo diría, si puedo como plantear algunos temas básicos, como en primer lugar, si uno quiere prevenir el abuso sexual infantil, hay como 7 puntos, no sé, yo me lo sé de memoria, ¿no? Pero uno es crear contextos de buen trato, contextos protectores, porque fuera el abuso se comete en contextos que no lo ven en general, ¿no? Y un contexto de buen trato, un contexto de reconocimiento, un contexto protector sano va a ver y va a detener inmediatamente un abuso. Y si ocurre un abuso, lo va a intervenir de manera sana. Segundo es tener información, conocer cuáles son las dinámicas. Hoy día hay bibliotecas rebosantes de información respecto al abuso. Es importante que los colegios se informen. Tercero, hablar del tema. Que se hable del tema del abuso. En general, sobre todo en Chile, creemos que cuando las cosas no se hablan, desaparecen. Y es al contrario, cuando no se hablan, se fortalecen, ¿no? Es importante que se hable del tema de manera adecuada, además, a la edad de cada nivel de niños, ¿no? Cuarto, conocer los indicadores, lo que decían antes, conocer los indicadores y saber ponderarlos según la situación. Porque muchas veces, me acuerdo que un indicador clásico es que un niño empieza a hacerse pipí cuando ya tiene control de esfínter. Sin embargo, también se puede hacer pipí porque tenía frío, porque tomó mucha agua o por otras cosas. Entonces, importante ponderarlo en su medida. Luego está minimizar las posibilidades de ocurrencia. Y ahí tiene que ver también con los lugares. Me acuerdo colegios donde se hacían clases, por ejemplo, de música personalizadas en salas cerradas, donde se podía poner llave a la puerta. Llave desde adentro, además, ¿no? Y que finalmente sí ocurren abusos. No es que todos los profesores de música sean abusadores, pero se da muchísimo que esas ocasiones a veces hacen que una persona que es abusadora tenga... Entonces, uno puede evitar a veces. Hay cosas que puede controlar y cosas que no puede controlar. Sabes que me tocaba el fin de semana hablar con tanto una profesora como apoderados extranjeros y me explicaban que en general la educación pública en otros países está muy diferenciada, incluso en los edificios donde está el colegio primario, el colegio intermedio, el colegio secundario, en distintos puntos. Nunca lo había pensado así, me dicen, sí, claro, porque yo como padre, yo no quiero que un hijo mío, chico, esté junto con los más grandes. Una situación que no siempre se puede dar en nuestro país, pero sí se da los recreos diferenciados. Cuando tú hablas de minimizar, pueden ser cosas tan simples tal vez como eso, en los cuales, porque esto ocurre supuestamente en un contexto, en un pasillo, en un recreo. Puede ser que medidas de nuevo, que podrían verse como tan obvias, lleven a poder minimizar el hecho de que no estén en un mismo patio o en un mismo espacio niños mucho mayores con menores. No pensaría que esto lleva a la confianza, todo lo contrario. Sí. Nosotros me gustaría dividirlo en que hay establecimientos y comunidades que están centradas en la confianza ciega, ¿no? Que en el fondo no quieren ver esto, ¿no? En la ceguera total. En el otro extremo hay comunidades que están centradas en la desconfianza generalizada. Nosotros planteamos que hay una confianza lúcida, una confianza como responsable,
que requiere un trabajo. Yo tiendo a pensar, y lo he visto en algunas comunidades, que el trabajo respetuoso entre alumnos de distinto nivel ayuda a que se puedan apoyar, ayudar, defender incluso, ¿no? No necesariamente cuando hay una diferencia de edad, que es lo mismo que decir una diferencia de poder, es un lugar para cometer abuso. La diferencia de poder muchas veces se da para acompañar y para proteger, ¿no? Lo mismo que pasa en las relaciones de familia. El problema es que nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando hay asimetría de poder, esa asimetría de poder que hace más vulnerable a una de las partes, el que tiene más poder lo utiliza para abusar, pero no es la regla. En general, cuando yo como papá tengo mucho más poder que mis niños más chicos, pero ese poder lo utilizo para acompañarlos, integrarlos, protegerlos, cuidarlos, que me parece que es la vocación del poder, ¿no? Perdona que me ponga ahí. No, está bien. Pero ahora, en esta visión cuyo objetivo último es la prevención, digamos, de abusos, especialmente contra niños, hemos hablado de lo que podría ser una comunidad escolar, una comunidad educativa. Pero ¿qué pasa a los niveles más altos? He revisado algunas declaraciones tuyas donde dices que Chile, por ejemplo, es uno de los pocos países que no cuenta con una ley específica, explícita, para proteger a los niños. Sí. ¿Por qué es necesario aquello? No hay una ley y han habido ya 5 proyectos de ley que se han ingresado desde el año 1990 que tenga una garantía especial de los derechos de los niños, ¿no? Hoy día se sigue discutiendo, como el último proyecto de ley se puso, me parece que este año, a finales del año pasado, y hay una pelea, ¿no? Como no hay una garantía, como hay una ley que haga como que se puedan garantizar efectivamente los derechos de los niños. Entonces, generalmente queda... Y que eventualmente sanciona a quienes los incumplen, digamos. Exactamente. Y que hay un catálogo de cuáles son los derechos de los niños que ya están establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ojo, que a mí me interesa porque son el límite de nuestra soberanía. Nuestra soberanía limita, no con los límites físicos, ¿no? Sino con los límites simbólicos de los derechos humanos. Y los derechos de los niños, son derechos humanos y están establecidos aquí. El problema es que cuando nosotros tenemos leyes que no pueden garantizarse, son lo mismo que son leyes falsas, como leyes que no existen. Y aquí no tenemos que inventar nada, no tenemos que inventar la rueda. Está la Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos que tener mecanismos explícitos y efectivos para poder garantizarlo. Y eso pasa en todo Chile. Hoy día hace tiempo estamos peleando por muchas organizaciones para que primero tuviéramos Defensoría de la Niñez. Lo logramos, ¿no? Hoy día está Patricia Muñoz ahí dando la batalla día a día. Segundo, que tuviéramos un ente rector que no sea Sename, ¿no? Un ente rector que pueda estar luchando por subir los estándares del cumplimiento de los derechos de los niños en todo Chile, ¿no? Hoy está la Subsecretaría de la Niñez, que necesitamos que sea más fuerte, que tenga más atribuciones y que también tenga lugares, que tenga oficinas locales, ¿no? Que no exista un lugar en Chile donde un niño no tenga acceso, ¿no? A poder... Pero no basta con las policías, porque en otras partes los niños saben, digamos, que si llaman, no sé, en Estados Unidos al 911, va a llegar la policía. Conozco casos, digamos, en que han llegado a protegerlos incluso de agresión de sus padres. Pero lo que hay detrás de eso, es que hay algunos casos que son judicializables y otros que son más bien de protección administrativa, se dice. No todo en los niños tiene que pasar por los tribunales, por la policía, sino que también porque además tienen especificidades diferentes, ¿no? Como la vulnerabilidad de la infancia, temas de familia, de abuso, y un montón de temas que es necesario que no todos pasen por los tribunales, sino que haya oficinas especializadas en protección administrativa, se dice. Como administrativa suena como medio burocrático, ¿no? Pero que en el fondo, cuando hay un niño que está en alguna situación de vulnerabilidad o está en algún riesgo, ya sea de salir de la educación, o que esté siendo vulnerado físicamente o psicológicamente, haya alguien, porque las policías están formadas para otra cosa, ¿no? Para que es importante que haya oficinas que se especialicen en la protección de los derechos de los niños, con enfoque de derechos de los niños que es diferente de la protección de un local o de la propiedad o de un auto o del tránsito. Nosotros tenemos policías que sirven para todo y nos hemos dado cuenta de que muchas veces cometen como abusos o errores y que yo no sé si yo estaría tranquilo con que la protección de los niños esté en manos solamente de la policía, sino que la misma policía debería estar formada por
oficinas de protección especial de los derechos de los niños que tenga una sede no solamente judicial, sino administrativa. Perdona que me haya extendido un poco más en eso. No, está bien. Muy cortito respecto de esto, y sé que tenemos una pregunta más por parte de Mauricio, pero en este caso, cuando estamos hablando de dos menores, porque generalmente se habla de un mayor y un menor cuando existen estos casos de abuso, y hablas de los derechos de los niños, ¿cómo se protegen y cómo es el acompañamiento que se debería dar en un caso como este? Porque bien lo decía, es muy fácil decir, expulso al agresor y me quedo con las víctimas. Mira, a mí me preocupa que los temas de seguridad hoy día están centrados en bajar o bajar la ley de responsabilidad penal adolescente o bajar la ley para el control de identidad y en esta especie de sesgo o obsesión por como criminalizar a los adolescentes, cuando en realidad sabemos que si un niño ha cometido un delito o un abuso es porque hay una comunidad adulta que ha fallado. Entonces yo apuntaría más los dardos a la comunidad. Es fácil, digo como es fácil para un colegio en general, identificar un niño que ha cometido una agresión. ¿Qué sucede? ¿No? Que es real. Yo no estoy como minimizando eso, es real. Sin embargo, ahí los encargados de protegerlo es la comunidad. Muchas veces también me doy cuenta que los colegios tienen protocolos de prevención de abusos creyendo que le enseñan a los niños a decir que no, ¿no? Como los niños le enseñan sus partes íntimas, a distinguir los secretos, los buenos de los malos, los toques buenos de los malos. Incluso he visto colegios donde le enseñan a pegarle a un abusador, ¿no? Que es una ficción para nosotros, los adultos, tranquilizar nuestras conciencias de pensar que están protegidos. Pero no, ojo, aquí la responsabilidad de proteger, de transformar, de crear una comunidad educativa protectora es de los adultos, no de los niños. José Andrés, no puedo dejar de preguntarte, como víctima y sobreviviente de los abusos cometidos por Fernando Karadima, donde se está investigando, sabemos, a autoridades de la Iglesia chilena por el cubrimiento de este y otros casos, lo que señaló esta mañana el cardenal Ricardo Esati en su primera entrevista después de dejar el arzobispado de Santiago, donde, entre otras cosas, dice: pude haber cometido errores, pido perdón por ello, pero no han sido errores de encubrimiento. Él insiste en que todas las denuncias han sido investigadas mientras él fue cardenal arzobispo de Santiago. Perdón, y sumo eso, que cuando termina en esa parte de las declaraciones dice que podrían haber sido errores no conscientes, pero que si volviera a hacer todo, si volviera a comenzar, haría algunas cosas de manera diferente. Sí. Mira, la verdad es que el cardenal Esati demostró de manera abierta, ¿no? que en su gestión la conferencia episcopal tuvo que renunciar ante el Papa, no porque lo hicieron bien, ¿no? Porque aquí hubo casos de encubrimiento y de abuso. Bajo el gobierno de Errázuriz y de Esati se tejió esta cultura de abuso e encubrimiento que dio vuelta alrededor del mundo, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de una persona que cometió un error, que celebró mal la misa, que ojo, que era lo que más le importaba en el tema de Mariano Puga, ¿no? Una capacidad de autocrítica absolutamente ausente, nula, hasta el absurdo, ¿no? Como que él diga que hizo todo bien cuando tiene 4 causas por encubrimiento, cuando además, como su caso hoy día se estudia a nivel internacional, ¿no? Como me llaman de distintos medios alrededor del mundo hablándome del caso de Esati. No sé, me parece, ojalá que la persona que venga a reemplazarlo tenga una mayor capacidad también de autocrítica, pero también además, ojo que yo converso mucho con sacerdotes que trabajan en Santiago, que son tremendamente comprometidos, que están y que hoy día me dicen: hoy día puedo respirar, porque el nivel de sofocación en el que nos tenía Esati, sin ninguna capacidad de empatía, de comprensión incluso de la realidad, era porque estaba cegado, ¿no? Yo creo que Esati no solamente cometió errores, cometió situaciones que deberían ser, hoy día está siendo investigado por la justicia. Como delitos, digamos. Son delitos, y además tenía una manera de ejercer el poder, yo creo que bastante autoritario, y que le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño al país. Ojo, y aquí no estoy hablando solamente de la Iglesia, ¿no? Porque en Chile la Iglesia ha tenido un rol bastante importante en el mundo ético, en el mundo de la educación. Él viene además de una congregación que es de educación. Y ver a alguien con esa incapacidad para reconocer, para hacer una autocrítica, me parece que estamos hablando de alguien que daba las directrices educacionales, formativas, espirituales, que no sé, en la que se hizo mucho daño. Y por eso yo creo que el país tiene derecho
a exigirle a Esati que responda ante la justicia y que ojalá él en algún momento o su sucesor sean capaces también de hacer una apertura y decir, en todo esto nos equivocamos. Sabemos que las estadísticas bajaron los católicos. Cuando entró Esati eran 75% y cuando salió son 45%. Que diga que lo hizo todo bien, me parece que están los números, ¿no? Como que la confianza en la Iglesia, cuando él partió, estaba cerca del 70 o el 80% y hoy día está cerca del 10%, y los que reprueban el actuar de la Iglesia está cerca del 20%, o sea, los que lo aprueban cerca del 20% y los que lo desaprueban el 80%, me parece que es cosa de ver un poco la realidad, ¿no? Muy bien, pues José Andrés Murillo, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buenos días.